Bueno, entonces vamos a recapitular. Lo que estamos viendo es este tiro parabólico. Vamos a deducir las ecuaciones de tiro parabólico, entonces, ¿no? Alguna de las cosas que ya más o menos sabemos es que la aceleración ya dijimos que va a ser constante, siempre se va a mantener. La aceleración prácticamente va a ser un valor que va a ser de 9.81 metros sobre segundos cuadrados. ¿Sale? ¿Qué más va a pasar en un tiro parabólico? En un tiro parabólico, la máxima longitud en X le vamos a llamar alcance. Rx es el alcance donde va a pegar nuestro objeto. ¿Sale? Y entonces, siempre va a haber una velocidad inicial. La velocidad inicial va a tener un ángulo de inclinación. Aquí ya tapé el ángulo, lo voy a corregir. El ángulo de inclinación sería así, ¿no? Teta. Normalmente así aparecen para resolución de los problemas, es el ángulo de inclinación. Entonces la velocidad inicial se puede descomponer en dos, en Bx y By, como un vector, ¿va? Entonces, vamos a ver qué pasa con la velocidad en X, qué es lo que nos falta. Entonces, velocidad en Y, perdón. Bx es constante, vean, Bx, siempre se mantiene constante. Ahí no hay ningún problema. Ahora vamos a ver qué pasa en Y. Recuerden que la velocidad en Y se va a mantener en sentido contrario a la aceleración. Por lo tanto, entonces sí va a generar un cierto efecto. Entonces, vamos a colocarlo. Ese ya lo voy a mover de acá. Vamos a pasar de este lado. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué pasa con la velocidad en Y? Cuando el cuerpo está prácticamente en su punto más fuerte, vamos a poner control C, control B. A ver, voy a volver a copiar porque este va a ser la velocidad inicial. ¿Sale? Entonces va a haber una cuando empezamos el fenómeno y vamos a poner otra que va a ser cuando terminamos todo este relajo. Pero vean que las magnitudes son diferentes. Bueno, y lo que intento hacer es que la flecha represente como que el comportamiento de la velocidad. Entonces, cuando inicia el fenómeno, la velocidad en Y, ¿sí? Vamos a poner es esta. ¿Sale? Va. Conforme nosotros vamos moviéndonos, la velocidad en Y que le va a pasar va a ir cambiando, ¿no? Entonces vamos a poner control P, vamos a poner esta aquí. Esta la vamos a poner en esta posición y vamos a poner como que su contraria, ¿no? Porque también recuerden que hay una ley de la conservación de la energía que me dice que se deben de mantener. Vamos a ponerlos más o menos así. Admitir, ¿sale? Entonces B va subiendo y del otro lado va cayendo, va bajando, vamos a ponerlo así. Oscar. ¿Quién más va a entrar? Oscar. José Luis. Va, ¿sale? Entonces vamos con los demás. Vamos a ir completando para que veamos cómo se pone el diagrama. ¿Sale? Pues lo vamos a hacer un poquito más chiquitito. Por ahí más o menos. Control C, control B, porque necesito ay, a su gemelo, ¿no? De este lado. Entonces recuerden que por la ley de conservación de la energía, la velocidad se va invirtiendo. En una caída, por ejemplo, se comporta de forma simétrica. ¿Hasta qué punto? Hasta que llegamos a la parte más elevada del cuerpo y la velocidad se vuelve cero. Vamos a tomar así, control C, control B. Lo vamos a colocar acá. Lo vamos a colocar de este lado. Es gráfico, ¿eh? ¿Sale? Vamos a colocar el otro que sigue por acá, pero más pequeñito. Vamos a reducirlo por ahí. Ajá. Más o menos por ahí. No lo voy a poder agarrar. No importa. Entonces, vamos a completar.
Vean cómo la velocidad entonces en dirección Y se va haciendo cada vez más pequeñita hasta que lleguemos a la parte más elevada. Entonces, aquí que va a pasar igual, va en sentido contrario. Esta sería BY, porque se empieza a acelerar, ¿sale? Acá se hace más grande. Vamos, ese sí ya lo voy a dibujar así. Un poquito más grande, que va a ser BY. Y aquí, pues se va haciendo cada vez más grande, se va acelerando. El cuerpo se va acelerando. Entonces, todas estas son las velocidades en Y que sí va cambiando. La velocidad en Y sí cambia, la velocidad en X no. La velocidad en X se conserva. Entonces vamos a suponer acá, esta va a ser la velocidad en Y. Ese ya lo voy a dibujar así, sin líneas. Ah, se ve bien feo. Vamos a poner la línea. Hasta que recuerden que esto se va haciendo cada vez más grande, más grande. En teoría lo que lo frena pues es el suelo, pero si no se seguiría acelerando. Se seguiría acelerando con dirección hacia al centro del planeta. ¿No? Vamos a colocar así. Ahí está. Y siguen siendo velocidad en X. Y entonces, cada posición entonces va a tener una velocidad en X y una velocidad en Y, pero ya dijimos que la velocidad en X se va a mantener constante. Entonces, esta es velocidad Y y velocidad Y. Igual, entonces, del otro lado vamos a poner velocidad en Y, velocidad en Y, velocidad en Y, y ya, ¿va? Sale. Este de aquí del centro lo voy a quitar. Listo. Para cualquier instante, entonces, nosotros vamos a tener una velocidad. Por ejemplo, vamos a suponer, no sé, voy a suponer, voy a agarrar un punto. Este de aquí, ¿no? Este de aquí. Este de aquí. Este. Vamos a poner punto 1, ¿no? Este de aquí. Entonces, si yo quisiera analizar ese punto, necesito determinar eso ver en función del tiempo. Entonces, para el punto 1 va a haber, por supuesto, una posición 1, va a haber una velocidad 1 y va a haber una aceleración 1 que va a ser nada más el de la gravedad. ¿Sale? Entonces, todas las posiciones y todas las velocidades y todas las aceleraciones, nosotros lo podemos determinar como un vector. Por ejemplo, la aceleración de la partícula con respecto al tiempo siempre va a ser 0, menos la aceleración. Así. Siempre va a ser esto. En un tiempo cero, siempre va a ser esta la aceleración, por eso lo puse en azul. Si estoy, bueno, aquí, por ejemplo, cada punto de la trayectoria es un tiempo diferente. De acuerdo hasta donde llegue nuestro proceso, ¿no? Si dura 10 segundos, pues 10 segundos va a ser el tiempo de trayectoria. Pero la aceleración siempre va a ser la misma. Siempre, 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 siempre va a ser. Que va a ser la de menos gravedad. ¿Sale? ¿Qué sabemos de la velocidad? Ah, la velocidad, yo sé que para cualquier tiempo, la velocidad debe ser una Bx, una By. Pero depende, por supuesto, en dónde yo esté, en dónde me encuentre. ¿Sí? Porque no va a ser lo mismo la velocidad en el punto más alto de la trayectoria, que sería aquí. Vamos a poner aquí altura máxima. Aquí vamos a poner altura máxima del tiro parabólico. Y por ejemplo, en la altura máxima, ¿qué pasa? No hay velocidad en Y, ¿sí? En la altura máxima voy a colocar que la velocidad en Y es igual a 0. No hay velocidad en Y. Solo exactamente en el punto más elevado. Por eso les decía lo del tiro en línea, ¿no? Por ejemplo, ahí está, ¿no? Esto que teníamos. Cuando la pelotita va subiendo, su velocidad va disminuyendo hasta que llegue a la parte más elevada. En la parte más elevada su velocidad es cero, por eso ya no continúa. ¿Y en eso qué va a pasar? Cae, ¿no? Empieza a caer y su velocidad se empieza a incrementar. De ese dato de caída libre sabemos que en un tiro parabólico pasa la misma situación. En el punto más elevado de la trayectoria, la velocidad del cuerpo es cero. Y de ahí empieza a caer, empieza a caer. Prácticamente la velocidad X es la que le genera el desplazamiento en esa dirección, en dirección X, y es lo que nosotros podemos ver al final del día como una trayectoria parabólica. Si no tuviera la velocidad en X, sería un problema de caída libre. Directo. Si Bx es igual a 0, es una caída libre prácticamente. ¿Vale?
Bueno, entonces ya sabemos. ¿Qué más sabemos? Sabemos que en la posición de la partícula no voy a usar x de t, voy a usar r de t, así. ¿Sí? Estos son vectores, esto ya es un vector, vean. Un vector y este es un vector. Ve. Dice, ya. Sale. Entonces, en R de t, yo sé que la partícula va a estar en una Rx, va a haber una Ry. No vamos a analizar en Z, porque ahorita no es importante. Listo, eso es lo que sabemos del tiro parabólico. ¿Qué otra cosa podemos conocer? Las condiciones iniciales. Siempre en un tiro parabólico, normalmente vamos a conocer las condiciones iniciales o del problema que tenemos acá. Nosotros sabemos sus condiciones iniciales. Entonces vamos a poner aquí condiciones iniciales. Recuerden que lo que queremos hacer es determinar las ecuaciones de movimiento en una trayectoria parabólica. Entonces, ¿qué condiciones iniciales yo sé? Número uno, yo sé que empieza a una altura h, ¿no? Entonces, condiciones iniciales significa que cuando es el tiempo igual a cero. Cuando el tiempo es igual a cero es donde todo empieza, ¿no? ¿Cómo empezamos al inicio? Entonces yo puedo poner lo siguiente, vean. Condición inicial de, no, es R, de desplazamiento. ¿Qué pasa en R de cero? Pues en R de cero la partícula o la pelotita, si quieren llamarle así, imagínense que es una pelota que están arrojando, ¿en dónde se encuentra? En X se encuentra en cero, pero en Y se encuentra en H. ¿Por qué? Porque inicialmente alguien lo tira desde una altura. Si H fuera cero, significa que es como cuando pateas un balón. Entonces tomas como el origen como eje de referencia el piso, y ahí empezaría. Pero ahorita queremos como generalizar el problema. Entonces hay una H inicial, sale. ¿Qué más sabemos? Bueno, yo sé que la velocidad inicial, la velocidad en cero, ¿sí? Bueno, eso es de vector, vamos a ponerlo así, de vector. La velocidad en cero es igual a ¿quién? Acuérdense, voy a poner acá que de cálculo vectorial, si yo tengo, por ejemplo, una velocidad, vamos a ponerlo de esta manera, la velocidad es un vector. Entonces, si la velocidad es un vector, a ver, vamos a poner, la velocidad está así, ¿no? Más o menos de esta forma. Entonces, tengo la velocidad, estoy copiando la velocidad nada más. Entonces, acá sería, pues, el eje Y y el eje X. Así, eje X. Y acá tengo mi ángulo de inclinación. En el problema siempre nos van a dar el ángulo de inclinación y nos van a decir cuánto es el ángulo, ¿no? Sale. Entonces, esto va a ser mi velocidad inicial. Recuerden entonces que un vector se puede descomponer en sus respectivas componentes. Podemos descomponerla en Bx y By, ¿sí? O sea, yo puedo poner esto así y la By que va así, ¿sí? Es una descomposición vectorial que va en función de los ejes coordenados, o sea, de esta forma. Y esta sería Bx, vamos a ponerle así, y este sería By. Pero iniciales, acuérdense que esto es inicial. Esto no se mantiene todo el tiempo, excepto Bx. Y entonces de esta fórmula yo puedo definir que Bx es igual a ¿quién? A la velocidad inicial por el coseno del ángulo, ¿sí? Y la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Esta sería como que la descomposición vectorial de la velocidad, ¿no? Entonces, esto lo podemos tomar como condición inicial. La velocidad en tiempo igual a cero va a ser igual a ¿quién? A la velocidad inicial por el coseno del ángulo, coma, velocidad inicial por el seno del ángulo. Así. Ahí está. En vector también. ¿Sale? Entonces, estas son las condiciones iniciales. ¿Qué va a pasar con la aceleración? Pues la aceleración, ya lo sabemos. La aceleración todo el tiempo, vamos a poner aceleración en tiempo cero, va a ser igual a ¿quién? A 0, menos g. Siempre va a ser esto. ¿Sale? O sea, cuando empieza el fenómeno y cuando termina el fenómeno, la única aceleración que va a estar trabajando va a ser la aceleración por efectos gravitatorios, nada más. Entonces ya tenemos nuestras condiciones. Entonces, a ver, vamos a recapitular, ¿no?
Entonces, el tiro parabólico en sí no es más que una mezcla de dos movimientos. La trayectoria en sí es una parábola. Si la grafico o si encuentro su expresión algebraica, es una función que está elevada al cuadrado. Entonces, en el planeta Tierra, cuando nosotros arrojamos un objeto, describe una trayectoria parabólica. Entonces, es por eso que la cinemática pues, se encarga de estudiar ese tipo de trayectorias. Mientras el objeto va por toda su trayectoria, va experimentando diversos cambios, como número uno, posición, ¿sí? Acuérdense que la cinemática estudia bien claro estos tres puntos que tengo acá: posición, velocidad y aceleración. Entonces, la posición prácticamente describe dónde se ubica la partícula en un tiempo que yo quiera, en un segundo, en 2 segundos, en 3 segundos, en 4 segundos, lo que yo quiera. La velocidad me está diciendo cuál es la velocidad que lleva en cualquiera de los puntos. Aquí tenemos que descomponer entonces la velocidad en X y en Y, porque no van a ser las mismas. Ya al final podemos encontrar la magnitud de la velocidad, pero hasta el final del problema. ¿Qué más sabemos? La aceleración. La única aceleración que va a experimentar un tiro parabólico es la de la gravedad, que va a ir en dirección hacia abajo, nada más. Y es lo que colocamos en color azul. Y están todos del mismo tamaño porque no experimentan ningún cambio. La velocidad con respecto a X se mantiene constante. Lo único que hace prácticamente que un objeto se frene es por la caída, pero en sí seguiría. Si no tuviéramos el efecto de la resistencia por el aire, la partícula seguiría avanzando en dirección X, ¿sí? Y la gravedad lo único que haría es hacer que siguiera cayendo. Entonces, era lo que les comentaba, por ejemplo, de cuando tenemos una pelota. Bueno, en ese caso vamos a suponer el planeta, así más o menos. Y cuando arrojábamos un objeto, entonces caída libre, no hay velocidad en X. Cuando hay velocidad en X, ¿qué pasa? Ah, ya es una parábola. Imagínense que es el planeta. Y entre más velocidad, entre esa Bx se mantenga, la parábola va a ser más amplia. Y ahora imagínense que esta onda es la velocidad inicial es muy grande. Entonces, entre esa Bx sea más grande, va a llegar un punto en donde podamos vencer a la misma gravedad. Y es el fenómeno por el cual los satélites orbitan, ¿no? Un satélite, los que están ahí arriba en el espacio, están orbitando, ¿no? Porque se encargan de vencer esta resistencia. Va, en sí la gravedad los está jalando, entonces tendrían que caer, sí, caen, pero es como un engaño de caída. Entonces los planetas, igual el Sol atrae a los planetas y intentan que se acerque a él, pero el movimiento de rotación de cierta manera contrarresta esa fuerza. Entonces la Bx en sí es la que me da esa apariencia de trayectoria parabólica, si no fuera caída libre. Bueno, entonces, ya regresando a esto, ya sabemos que la velocidad la descomponemos en dos componentes, en X y Y. Sabemos sobre las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales van a ser que en 0 estamos a una altura h, ¿sí? En Y. Velocidad inicial en 0 es b coseno del ángulo, coma b seno del ángulo. Y la aceleración en tiempo 0 es 0, menos g. Va. Vamos a empezar a encontrar entonces las ecuaciones de posición y de velocidad, porque la de la aceleración ya la tenemos. Entonces, vamos a poner acá. Sabiendo, vamos a poner, sabiendo que la función de aceleración, así, a de t es igual a 0, menos g, así, ¿sale? Esa es la función. Yo sé, nosotros sabemos que la velocidad, porque yo quiero encontrar ahorita la velocidad. Entonces, la velocidad es igual a ¿quién? Hay una fórmula que nosotros ya habíamos visto que decía aceleración es igual a la velocidad, a la variación de la velocidad, perdón. Sería la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Así. Si yo sustituyo esta función aquí, pero bueno, ojo, es vector, todo esto es vector, ¿sale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ah, va a ocurrir 0, menos g es igual a ¿quién? A la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Si yo hago una separación de variables, vamos a poner acá, separando variables, eso ya es lo que habíamos visto en el último tema. Separando variables, ¿qué va a pasar? Ah, pues el dt va a pasar para el otro lado.
Entonces me quedaría la siguiente función. Le voy a poner, bueno, acá luego. Me quedaría 0, menos g en dt igual a db. Así. ¿Sale? Entonces, vamos a ver qué ocurre. Significa entonces que la función de velocidad va a ser la integral de la aceleración, y eso ya lo sabíamos, o ya lo habíamos visto. La velocidad es la derivada de la posición, la aceleración es la derivada de la velocidad, y en sentido contrario, la velocidad sería la integral de la aceleración, y la posición sería la integral de la velocidad. Entonces, voy a reescribir esta parte, esta última parte, y vamos a poner b de t es igual a ¿quién? A la integral de 0, menos g, así, en dt. ¿Sale? Ya, y lo vamos a resolver. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que el único que va a cambiar en cuanto a variable va a ser la gravedad. Nosotros cuando integramos, por ejemplo, recuerden que cuando integramos una constante con respecto al tiempo, va a aparecer como g de t, así. ¿Va? Entonces, eso va a ser lo que vamos a agregar. Entonces, la integral de eso sería 0, menos g de t, así, más una constante de integración, ¿sale? Así vamos a poner, más una constante de integración. Siempre se coloca una constante de integración. Así. Entonces, mi función de tiempo me quedaría, vean, b de t es igual a 0, menos g de t más c. Listo. ¿Qué sé sobre la velocidad cuando pasa el fenómeno? Sus condiciones iniciales, esta de acá. Y entonces vamos a poner acá, si b de 0 es igual a velocidad, coseno del ángulo, velocidad, seno del ángulo, que es lo que tenemos desde el inicio, entonces vamos a poner lo siguiente. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Pues b de 0 va a ser igual a ¿quién? A 0 menos, coma, menos gravedad por tiempo que es igual a 0, más c. Y esto también lo vamos a igualar a lo que ya conocíamos, que sería velocidad por el coseno del ángulo, velocidad por el seno del ángulo, que son mis condiciones iniciales. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Pues 0 por 0, esto se va a hacer 0, todo esto es 0, esto se hace 0 menos por gravedad por 0, 0, y me queda la letra C. Por lo tanto, la constante de integración va a ser igual a mis condiciones iniciales. Velocidad, coseno del ángulo, velocidad inicial, seno del ángulo. Ahí está. Entonces, mi función original de velocidad es esta, que está acá, aquí. Este de acá. La voy a hacer en un cuadrito. Entonces voy a poner acá, voy a dividir. Vamos a dividir por acá. Entonces voy a poner sustituyendo C en aceleración. C de t, así, A de t, perdón. Que me va a quedar la B de t, perdón. A ver. Aquí es B, que es la que puse en cuadro. Sería en B de t, me va a quedar B de t es igual a ¿quién? A 0 menos, me faltó la coma, 0 menos g de t más c, pero las c son las condiciones iniciales. Entonces me va a quedar velocidad inicial por coseno del ángulo, velocidad inicial por el seno del ángulo. Y recuerden que la suma de vectores se va a sumar x con x, se suman, y se suman y con y, así. De tal forma que esto me va a quedar 0 más velocidad inicial coseno del ángulo, me queda velocidad inicial
coseno del ángulo. Vamos a poner velocidad inicial, coseno del ángulo, coma. Y luego es velocidad menos gt por velocidad inicial seno del ángulo. Voy a poner velocidad inicial por el seno del ángulo, menos g por t, así. Y ya está. Esta sería mi función de velocidad. Entonces lo voy a poner. Velocidad es igual a b coseno del ángulo, coma, b seno del ángulo, menos g por t. Ahí está. Esta va a ser mi función de velocidad. ¿Sí? Si yo quiero calcular la velocidad en cualquier punto de la trayectoria, solo sustituyo al tiempo y me tiene que dar la velocidad. ¿Sale? No tengo, por ejemplo, tiempo en la X porque la velocidad es constante. Como lo tenemos en esta parte, la velocidad siempre va a ser velocidad inicial coseno del ángulo, velocidad inicial coseno del ángulo, todo el tiempo durante la trayectoria del tiro parabólico. Por eso están en rojo, porque siempre son constantes. Pero la BY no. La BY es velocidad por el seno del ángulo menos gravedad por tiempo. Y por ejemplo, si yo quisiera encontrar, va aquí, por ejemplo, si yo quisiera encontrar el tiempo en donde la partícula se va a lo más alto, o sea, aquí, a la parte más elevada, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Ah, pues yo sé que es donde la velocidad es igual a cero. Entonces, yo sé que esta y debe ser igual a cero cuando esté en lo más elevado. Entonces, yo puedo hacer esto, vean, seno del ángulo menos gravedad por tiempo debe ser igual a cero. Entonces, gravedad por tiempo es igual a velocidad por el seno del ángulo. Y entonces el tiempo es igual a velocidad por el seno del ángulo sobre gravedad. Si ustedes buscan, por ejemplo, un formulario de tiro parabólico, les va a decir que esta fórmula, ahorita es fórmula, pero ahorita nosotros lo acabamos de deducir. Entonces, me va a decir que esto, velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad, es el tiempo que tarda en ir la partícula al punto más elevado. Y esto aplica para cualquier fenómeno que esté en tiro parabólico. ¿Sale? Y no es necesario que tengamos un formulario de tiros parabólicos. Nosotros, de cierta forma, podemos deducir sus ecuaciones. Ahorita nada más fue como que un comentario, ¿no? Porque vamos a seguir analizando las características de movimiento. Entonces voy a quitar esa parte nada más. Pero ya sabemos que si yo quisiera calcular el tiempo que tarda en llegar a lo más elevado de la partícula es velocidad inicial seno del ángulo sobre gravedad. Ya, ¿no? A ver. Va. Entonces vamos para la posición. Ya tenemos para la velocidad. Entonces esta fórmula me va a dar la velocidad de la partícula en cualquier momento. Entonces vamos con la velocidad. Igual sabemos que la posición, vean, para la posición, vamos a poner para posición, así, posición. Para la posición, yo sé que la fórmula va a ser la integral de la velocidad con respecto al tiempo. Así, ¿sí? ¿De dónde sale esta fórmula? Ah, esta fórmula sale de velocidad es igual a dx en dt, así. Si nosotros lo despejamos, me quedaría b de t igual a dx, así me quedaría el despeje, ¿no? En un método que se llama separación de variables, pero les digo que todavía no lo han visto, entonces por eso no profundizo. Bueno, entonces vamos a resolverlo de este lado. Y voy a encontrar la posición, ¿no? Entonces, la posición con respecto al tiempo, pero es vector. Todo esto es vector. Vamos a poner el símbolo de vector. Entonces va a ser igual a ¿quién? A la integral de la función de velocidad. Y la función de velocidad va a ser b por el coseno del ángulo, coma, velocidad seno del ángulo, menos gravedad por tiempo en dt, así quedaría, ¿sale? Lo voy a integrar, si yo lo integro, por ejemplo, la integral de una constante es la constante por la letra de la diferencial. Entonces, velocidad inicial coseno del ángulo es una constante, eso nunca cambia. Integrado con respecto al tiempo va a ser eso mismo, pero multiplicado por el tiempo nada más. Y quedaría velocidad inicial coseno del ángulo por tiempo, así. ¿Sale? Va, coma. La integral de velocidad seno del ángulo también va a ser lo mismo, pero multiplicado por el tiempo. Entonces va a ser velocidad inicial, seno del ángulo, a ver si se entiende el seno del ángulo por el tiempo. Ahora vamos con la G.
la integral de g por t. Yo les había puesto en otro video que la integral, por ejemplo, de una función que creo que se lo puse como cx a la n, así, con respecto a x. Creo que así les puse la fórmula. Entonces era c por x a la n más 1 sobre n más 1. Así era. Entonces vamos a suponer que en este caso va a ser la gravedad, la g la voy a dejar afuera, y sería así g por t en dt. Entonces, haciendo la asimilación sería menos g, la t tiene un exponente 1, se le suma un 1, y abajo sería un 1 más un 1. Entonces, eso quedaría como menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2, ¿sí? Cuando ya dominen más las integrales, pues ya lo van a hacer más rápido. Entonces, la integral de g por t va a ser, como es respecto al tiempo, sería menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Y por ejemplo, este gt cuadrado sobre 2 es una clásica de las fórmulas de tiro parabólico. Entonces, bueno, vamos. Y más la constante de integración, que se tiene que colocar una constante de integración. Entonces, igual que hace rato, yo sé que en x en 0, las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, cuando yo empiezo el fenómeno, dijimos que alguien está tirando la pelota o lo que sea desde acá. Imagínense aquí un monito que está acá parado y va a tirar una pelota. Bueno, su mano, por alguna extraña razón, va así, ¿no? Empieza en H. Entonces, esa es la condición inicial de su posición. Entonces, la posición va a ser 0 para X, pero va a ser H para Y, porque está arriba del origen. Entonces, yo sé que X de 0 es 0, H. Y de mi función que yo tengo, esta función que tengo, me quedaría, es esta parte, todo esto, de acá hasta acá. Entonces, lo voy a poner X de T es igual a b coseno del ángulo por el tiempo, b seno del ángulo por el tiempo, menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Chales, a ver si no se combina. Más c. Víctor, ¿sale? Esta es la función. Ahí el 2 espero que no se haya combinado. Y entonces yo voy a evaluar el x de 0 también para esa función que ya encontré. Entonces, ¿qué me va a quedar? Velocidad por el coseno del ángulo por 0, porque es por tiempo, ahí dice. Luego velocidad por el seno del ángulo por tiempo menos gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, ajá, más la constante. Y esto lo vamos a igualar a las condiciones iniciales, que serían 0, h. Y entonces esto se hace 0, se hace 0, se hace 0, y me queda que la constante de integración va a ser las condiciones iniciales de posición. Entonces, si esta c la sustituimos de este lado, me va a quedar lo siguiente. Me queda x de t, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a velocidad inicial, coseno del ángulo por el tiempo, coma, velocidad inicial, seno del ángulo por el tiempo, menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2, más 0, h, que son las condiciones iniciales de posición. Y entonces sumamos, ¿no? X con X y Y con Y. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Pues para X no se ve alterado. Vamos a poner acá. Entonces, la posición con respecto al tiempo me va a quedar velocidad inicial, coseno del ángulo por el tiempo, coma, y para Y va a ser velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2 más h. Listo. Y esa ya sería mi ecuación de la posición. Si yo pongo mis ecuaciones de movimiento aquí abajo, vamos a poner ecuaciones de movimiento, lo que nos quedó, ecuaciones de movimiento. Movimiento. ¿Qué vamos a tener? Número 1, la de la posición, ¿no? Para el tiro parabólico. La de la posición va a ser igual entonces a velocidad, coseno del ángulo por el tiempo, coma, velocidad, seno del ángulo por el tiempo, menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2 más h. ¿Sale? Vamos con la velocidad. Velocidad en función del tiempo, me quedaría velocidad, coseno del ángulo. Esas son las funciones que encontramos hace rato. Nada más las estoy volviendo a poner. Velocidad, seno del ángulo, menos gravedad por tiempo.
así, ¿no? Y la de la aceleración, pero la de la aceleración siempre va a ser la gravedad, entonces esa fórmula no tiene caso, sería 0, menos g. De las ecuaciones que hemos visto, si derivas a la posición, te da la velocidad, si derivas a la velocidad, tienes que encontrar la de la aceleración. Y entonces, si nosotros vemos, este de aquí, esta partecita de aquí, va a ser la componente de Rx en función del tiempo. Este de aquí va a ser la componente de altura de la partícula, Ry. ¿Sale? Este de acá va a ser la velocidad x de la partícula y este de aquí va a ser la componente de la velocidad y de la partícula. ¿Sí? Y esto va a ser, bueno, eso no importa. Entonces, en un tiro parabólico, vamos a poner antes de que acabe esto, en un tiro parabólico, prácticamente, bueno, ya los que nos dan las fórmulas, en tiro parabólico nos dice que la posición, por ejemplo, de una partícula Rx va a estar definido siempre por velocidad coseno del ángulo por el tiempo. Sale. La altura de una partícula en tiro parabólico va a ser velocidad seno del ángulo por el tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2 más h. Si esto busquen un formulario, van a encontrar esto. La velocidad de la partícula en x para el tiro parabólico va a ser coseno del ángulo y esto va a ser velocidad seno del ángulo, ¿va? Menos g por t. Entonces, ya queda menos de un minuto, se va a cortar este asunto y esto sería las últimas ecuaciones a las que llegaremos y donde vamos a empezar a resolver problemas la siguiente clase. Entonces, ¿qué van a hacer? Busquen las ecuaciones de tiro parabólico de un formulario de Google y compárenlo a las fórmulas que nos quedaron. Nosotros prácticamente dedujimos las fórmulas, solo sabiendo que las derivadas y las integrales de cada variable son las que ya teníamos, ¿no? Entonces, esa va a ser ahorita la actividad. Busquen un formulario de tiro parabólico. De tiro parabólico, fórmulas de tiro parabólico, para compararlas con estas que nos quedó, esta que encerré en un cuadrito. ¿Va? Ya se acaba este asunto. ¿Sale? Y ya, va pues. Tomen ¿Puede aire. mandar la foto al grupo, profe? Va, ahorita lo mando. Por favor. Ya están. Sí, ya en cualquier rato se acaba.